Consígase a alguien esta mañana y dígale: Dios te escogió. Dios te escogió. Muchas veces nos dice, bueno, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero uno se pregunta cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el plan, cuál es el propósito. Pero lo cierto del caso es que a medida que profundizamos en la palabra, vamos descubriendo cuál es el plan de Dios y cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. A veces uno quiere que se abra una nube y que salgan los 12 apóstoles y le digan: hijo mío, esto es lo que tienes que hacer. Y a veces eso pasa porque es que uno se acostumbró que la mamá le dice las cosas 3 y 4 veces. ¿A quién le tenían que decir las cosas 3 y 4 veces? Y a veces uno cree que el Señor es así también, entonces es un modus operandi. Pero la verdad es que el Señor nos ha dejado las instrucciones en su palabra. Amén. Entonces hoy quiero compartirles que Dios nos escogió para ser su templo. Una de las principales cosas para las que Dios te escogió es para que seas su templo. Para que seas un templo lleno de su Espíritu Santo. Y en especial para darle gloria. Entonces, si usted quiere saber cuál es el plan de Dios para su vida, el plan de Dios es que usted sea un templo lleno del Espíritu Santo. Y que en especial ese templo le dé gloria a Dios con todo lo que hace. Desde cómo hablo, cómo me visto, qué hago. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que soy? Un templo. Y el Señor quiere que ese templo sea lleno de su Espíritu Santo. Por ahí nos van a ir compartiendo algunas notas. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 16. ¿Cuántos fueron bendecidos en medio de la alabanza? Y usted escuchaba en medio de la alabanza: quiero su presencia y quiero su Espíritu y quiero al Señor y lléname, Señor. Eso es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas es un libro maravilloso. Lucas es uno de esos discípulos que uno dice: este sí es cristiano. Lucas dijo: vamos a escribir algo en orden, completo, vamos a hacer las cosas bien. Pero bueno, también existe gente como Marco. ¿Conoce el evangelio de Marco? Le echa el cuento y ahí va el cuento. Pero Lucas, ¿verdad?, es caracterizado por lo completo, por su orden, por los detalles que ofrece. Se cree que Lucas era médico. Y bueno, como era médico, era también un hombre estudiado, tenía letras. Y bueno, Dios usó esos recursos. Entonces, estamos en el capítulo 4 y el capítulo 4 nos da algunos detalles. El capítulo 4 deja ver a Jesús y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos lloraron? ¿Cuántos sintieron que se le pararon los pelitos? ¿Y cuántos sintieron una atmósfera especial? Eso, ¿verdad? Entonces, el capítulo 4 de Lucas deja ver a Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, cuando lo estudiamos completo, usted va a observar ahí los objetivos de la llenura. Y se va a asustar cuando usted vea los objetivos de la llenura. También vemos en este capítulo, ¿verdad?, que como en la llenura fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Qué le parece eso?
Cuando usted lee el versículo 1, y Jesús fue lleno del Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Se imagina que parte del plan de Dios para su vida sea que usted hoy se llene y cuando sale por esa puerta lo primero que le viene es la tentación? ¿Qué le parece una vida así? ¿O le ha pasado alguna vez que viene al servicio y adora y cuando llega a la casa zumban la puerta, el otro no quiere fregar, la otra no quiere cocinar y no tiene pasaje? ¡Ay! Levante la mano que alguna vez le ha pasado. O llega usted y sale de aquí, llega y se para en el semáforo y llega un motorizado y le da en el espejo, ¡pah! Y usted, ¿qué le parece eso? Ay, Dios mío. Entonces vemos cómo Jesús, en medio de la llenura, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Cuando sientas que el Señor te quiere llenar, que el Señor te quiere fortalecer, ¿qué será lo que viene por ahí, papá? Alerta con eso. ¿Se acuerda cuando Pedro, mientras adoramos, me venía? Que el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces vemos aquí que a Pedro lo pidieron, pero el Señor había rogado por él para que su fe no faltara. Entonces, en la llenura, en este mismo capítulo, ¿verdad? Un poco aquí general, usted va a ver que en la llenura fue a orar. En la llenura fue a predicar. En la llenura fue a echar fuera demonios. En la llenura visitó otras ciudades. ¿Hay alguien aquí que quiera la llenura del Espíritu Santo? ¿Hay alguien que diga, yo quiero el derramar de tu gloria? Cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo, está listo para la tentación, está listo para orar, está listo para predicar. Así que, alerta, pueblo. En la antigüedad, el Espíritu Santo visitaba. Venía sobre alguien y se iba. El salmista, el Espíritu Santo vino y se fue. Pero a partir de Jesús, el Espíritu Santo permanece. Así que usted puede poner su mano en su pecho y decir, soy un templo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios permanece en mí. Amén. Verso 16. Vamos a la palabra. Dice, vino a Nazaret. ¿Dónde? Donde se había criado. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Y dónde se crió? Alerta con esto. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme y se levantó para leer. Y se le dio el libro del profeta y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. 2 puntos. El Espíritu del Señor, ¿qué dice? Está sobre mí. Póngale los acentos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Y enrollando el libro, lo dio ¿a quién? Alerta con los ministros. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían,
¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos, ¿qué dice? Sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén, amén y amén. ¿Qué tenemos en escena? Vemos a Jesús diciendo, ¿para qué fue ungido? Y es importante que yo sea coherente con Jesús. Vamos a revisar los objetivos de la unción. ¿Para qué Dios quiere ungirte? Nosotros en algún momento queremos ser ungidos para llevar una vida sin conflicto. ¿Alguna vez ha querido algo así? A veces oramos para que ya no nos pase más nada. A veces queremos ser ungidos, queremos ser tocados para llevar la vida fácil. ¿Le ha pensado eso alguna vez? ¿O solo yo soy el único carnal? Sí, por ahí hay unas manos levantadas que me hacen que... Entonces, vamos a revisar para qué fue ungido el Señor. Y eso nos va a dar una idea de para qué el Señor te ha ungido a ti. Dice, me ha ungido. ¿Qué era lo que estaba diciendo cuando decía me ha ungido? Ungir tenía que ver con untar aceite, con frotar aceite, llenar de aceite. Ungir tenía que ver con consagrar a un oficio o un servicio. Cuando te ungen, te están habilitando para una tarea. Pero a veces yo quiero que me unjan y que nadie me toque. Casi que quiero que... ¿Se imagina que le salga yo así vestido de blanco con un sombrero negro? A veces quiero ser ungido, pero para estar quieto, para llevar mi vida feliz. Y resulta que el Señor te llamó y te ungió para una tarea. Así que hoy puedes levantar tu mano y decir, estoy ungido, estoy listo para la tarea, estoy listo para la tentación, estoy listo para orar por los enfermos. Esa es la finalidad de la unción. Amén. ¿Alguien cree eso por ahí? Entonces, ¿para qué lo ungió? Para llevar las buenas nuevas a los pobres. Cuando usted revisa la palabra pobre, ¿quiénes son esos pobres? Porque hay varios tipos de pobres, ¿verdad? En esta ocasión estaba hablando de los mendigos. Estaba hablando de los pordioseros. Estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública. Aunque también es usado en sentido figurado, la Biblia habla de los pobres en espíritu. Pero en esta ocasión, de manera especial, está hablando de los mendigos. Entonces yo necesito estar ungido para acercarme al mendigo.
al pobre. Pero sin intención de tirarle piedra a nadie, me gustaría colocar algunos ejemplos. Entonces a veces veo que se me acerca el mendigo y me agarro la cartera bien. Se me acerca el mendigo y reviso los seguros del carro. Se me acerca el pobre, el que está en condición de calle, y comienzo a sentir un pum, 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 pum. Y no está mal que usted sienta eso, pero le tengo noticia: a usted lo ungieron para que usted le lleve las buenas nuevas, en especial a ese tipo de gente. Así que vaya haciendo entrenamiento de cómo aguantar la respiración. Pasa que te acerca a un lugar y llega la persona en condición de mendigo y comienza a llorar. Y sale el aliento alcohol. Y sale el aliento que no se cepilló. Y usted comienza a considerar si le predica, pero a distancia. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿O te quiere dar la mano y te quiere abrazar? Entonces necesito prepararme. Es más, te tengo noticia: el Señor te ungió para que te acerques a ese tipo de personas. Es parte del plan de Dios que lo mires a los ojos, que le sonrías, que le des la mano, que lo abraces, pero sobre todo que le compartas las buenas nuevas. Hay un lugar donde fui. Una persona se monta en el ascensor y la persona parece que no lava la ropa, parece que huele muy fuerte. Y todos los que se montaban en el ascensor se salían y le gritaban: fuera aquí, báñese, haz aquello. Ay, papá, cuando me tocó a mí. Entonces, bueno, yo practiqué en el río. Pero comienza una batalla interior. Y en esa batalla interior está Satanás, te lo tengo que decir. Satanás está ahí. Vamos a ver si es verdad que este pajarito. Porque a él le gusta acusar a los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener presente, porque mi trabajo como pastor es enseñarle que en esos momentos tu mayor público es el reino de las tinieblas. Y comienza a verte qué cara pones. Y comienza a ver qué comienzas a pensar. Y comienzas a ver cómo te comportas. Porque Satanás sí sabe cuál es tu tarea. Y está esperando que tú no cumplas tu tarea para luego acusarte. Entonces le digo a los muchachos: vamos, nosotros somos diferentes. Nosotros sí nos montamos con ellos en el ascensor. Nosotros sí los vamos a saludar. Nosotros sí nos vamos a acercar. Porque el Señor nos manda a que tenemos que llevar las buenas nuevas. ¿A quién? Al pordiosero. ¿A quién? Al mendigo. Así que no se extrañe si hoy usted sale de aquí y se le acerca a alguien en esa condición. En ese momento, ¿qué va a decir usted? Estoy ungido. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Estoy listo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Estoy preparado para esa batalla. Amén. Entonces, ¿me ha ungido el Señor para qué? Para predicar a los pobres. Número 2, sanar a los quebrantados. Amén. Vamos por ahí, tenemos la otra. Sanar al quebrantado. Cuando usted revisa qué significa la palabra quebrantado, tiene que ver con triturado, triturar, estrellar, destrozar. En sentido figurado, se refiere a estar destrozado por el dolor. Hay personas que tienen el corazón destrozado. Hay muchachas que el novio la dejó y tienen el corazón destrozado. ¿Conoce alguna así? Pero no solamente en el noviazgo se ve eso. Habemos líderes que herimos a las personas. Y comienza usted a ver gente con el corazón destrozado. El Señor quiere que tú seas una herramienta para sanar a los quebrantados, a esos que fueron
triturados, a esos que fueron destrozados, a esos que fueron estrellados. El enemigo, Satanás, anda como león rugiente, buscando ¿a quién? Él anda al acecho. Y es importante, Él anda buscando a quién devorar y usted anda buscando a quién restaurar. Pero tenemos que tener cuidado en no entretenernos con la historia, en no entretenernos con el chisme, en no quedarnos solo en lo que nos contaron. Necesito correr y traer bálsamo sobre ese corazón. Necesitamos correr y traer sanidad sobre ese corazón. Si vinieron a ti, si te enteraste tú eres el candidato para traer sanidad a ese corazón, para traer restauración. Pero nosotros a veces nos quedamos como expectantes. Nos enteramos, mira, ¿sabes que a fulano de tal le hicieron tal cosa? Y no oro, no hablo con él, no le doy una palabra de ánimo, no hago un ayuno, no hago una vigilia. No me humillo en la mano de Dios. Una persona que perdió a su esposo, una viuda, tiene el corazón destrozado. Y nosotros somos los candidatos para acercarnos y restaurar. Amén. También el Señor nos unge ¿para qué? Para libertar a los cautivos. ¿Qué es libertar al cautivo? Es traerle perdón, es traerle remisión de pecados. Hay individuos que permanecen atados a adicciones, atados a brujerías, atados a prácticas. Y el Señor me unge a mí para que yo sea una herramienta para libertar a los cautivos. Entonces arriba de la casa de usted vive alguien que hace brujería y usted lo que hace es orar para que no le caiga la brujería. Ore para que el Señor los desate de la brujería. Pero te importa más que la brujería no te toque, que ellos sean libres de la brujería. Y por eso sigue la batalla. Porque a veces sigue el problema, sigue el conflicto, porque no estoy en sintonía con el Padre. Me preocupa más lo que me pueda afectar a mí que lo que yo debo afectar en ellos. El Señor discierne los pensamientos. Y yo quiero, Señor, dame pasión por los perdidos. Que yo pueda amar al pecador, que yo pueda amar al brujo, que yo pueda amar al hechicero. Pon en una balanza, ¿qué es lo que más te mueve? Que la brujería no te toque, que no te echen nada, que se alejen de ti o que el Señor liberte a ese cautivo. Es más, te tengo noticia, mientras más brujería te echan, más eres el candidato para que sean libres. Y si no son libres, algo está pasando contigo. ¿Se recuerda el profeta José Manuel? Cuando él dice, mira, tócame. Él le dice a los brujos, tócame. Y si no le pasa algo, el del problema soy yo. Porque está escrito que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Está escrito que el Señor quiere que yo sea de bendición para ellos. Que Dios me escogió a mí. Ese es el plan de Dios. Pero yo vivo huyendo y escondiéndome, entonces no estoy en sintonía con los planes del Señor. ¿Cuánto dicen ahí? Entonces eres la herramienta de Dios para libertar a los cautivos. Amén. Dice, vista a los ciegos. Señores, hay ceguera natural y ceguera espiritual. También puede significar traer claridad a la vida de alguien. Hay gente que comienza a quedarse ciego. Hay gente que comienza a perder la vista. Y eso puede pasar en lo natural y en lo espiritual. Pero tú eres la herramienta de Dios. Tú fuiste ungido en este día. Esta semana no será igual. Porque si fuiste lleno del Espíritu Santo, donde quiera que tú llegues, va a haber transformación. Donde quiera que tú llegues, va a haber bendición. No va a quedar igual. Cualquier lugar donde el Señor te lleve, tiene que haber un cambio. Hablamos ahorita de los cautivos, pero también habla de los
oprimidos. Un cautivo es alguien que es preso, es alguien que es hecho esclavo. Pero cuando hay opresión, entonces necesitamos estudiar cuál es la diferencia entre oprimidos y cautividad, porque los menciona por separado. Entonces, hay gente que está siendo torturada por Satanás con pensamientos de culpa, inseguridad, rechazo. Cuando hay opresión, son demonios que están afuera y quieren oprimirte, quieren afectarte. Hay demonios que están dentro de las personas y hay demonios que están afuera de las personas. El que está dentro ya lo tiene cautivo, fuiste hecho esclavo, pero el que está afuera está oprimiendo hasta que abres la puerta, hasta que acaba contigo. Es como si te apretaran, como si te empujaran, como si desde afuera ministrara tu vida. Entonces necesito estar alerta con la opresión de Satanás. Hay lugares donde uno llega y hay opresión, porque hay espíritus inmundos que operan en ciertos lugares en particular. Hay lugares donde uno llega y siente ataques sexuales. Hay lugares donde uno llega y uno como que se le alborota la ira. Hay lugares donde uno llega y se le alborota la loquera, ¿será? Necesito estar alerta porque en esos lugares hay principados, hay potestades. Porque tienes al Espíritu Santo, no hace lo que quiere contigo, pero sigue oprimiendo, sigue oprimiendo, sigue oprimiendo. En las calles de Venezuela hay algo que se llama desesperanza. Hay algo que usted sale y comienza usted a perder la esperanza, marchita los sueños, marchita las ideas, la broma. Y si usted no se pone las pilas, empieza usted a andar también por ahí como que sin esperanza, sin meta, sin motivación. Entonces tengo que estar alerta que no sea una opresión. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Ya esto se va a poner bueno. Otra cosita, le dice, para predicar el año agradable del Señor. Esta frase se refiere a proclamar libertad para la tierra y para las personas. En la antigüedad esperaban 50 años para el jubileo. Y la gente esperaba eso con gozo, con alegría. Mira, ya viene el tiempo donde van a perdonar las deudas. Viene el tiempo donde te devuelven las tierras. Viene el tiempo de la bendición. Espiritualmente para nosotros experimentamos el jubileo cuando oímos las buenas nuevas de salvación. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando Cristo llega a su vida, en ese momento su historia cambia. En ese momento en el mundo espiritual se dice que se te retribuye, se te libera, se te bendice. Eso pasa cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Entonces, señores, ¿para qué nos unge el Señor? Esa es una pregunta para ti el día de hoy. ¿Para qué soy ungido? Eres ungido para que ahora hagas frente a la adversidad con otra actitud. Eres ungido para que venzas a la tentación, no para que más nunca seas tentado. El Espíritu te va a llevar a ser tentado. El Espíritu te va a llevar a lugares donde hay adversidad. Necesitamos ser coherentes con el Señor. Cuando el Espíritu está en ti, se produce una acción y una reacción. Como la ley de Newton, acción y reacción. Levante su mano derecha conmigo y declare: el Espíritu está en mí. Y hay una acción y una reacción.
¿cuál es la acción? Amén. ¿Cuál es la acción? Cuando el Espíritu está en ti, te sana, te liberta, te perfecciona. ¿Y cuál es la reacción? Te impulsa sobre otros, a impartirles, a compartirles, a repartirles. El Espíritu Santo está en ti y te sana, te liberta, pero al mismo tiempo te incomoda y te dice, habla con el otro, y te dice, ora por el otro, y te dice, invita al otro. Pero Satanás te sale al encuentro y te dice, ¿qué vas a hablar tú si tú eres otro pecador? ¿Qué vas a hablar tú si tú ni oras? ¿Con qué moral lo vas a invitar a la iglesia si esta semana te vio haciendo, diciendo? Hoy te tengo buenas noticias. El Espíritu que está en ti te perfecciona, pero también te habilita para bendecir a otros. Ese es el plan del Señor. Entonces en ti hay acción y reacción. Dios está trabajando en mí y al mismo tiempo quiere usarme para trabajar en la vida de otros. El Señor está en mí y aunque tengo problemas de matrimonio, quiero hablarle a otros del Dios que ayuda en el matrimonio. El Espíritu está en mí y aunque tengo desafíos financieros, quiero hablarle a los que tienen desafíos financieros. Satanás quiere decirte, no, cuando pague las deudas, habla del Dios de la bendición. No, hablo del Dios de la bendición cuando debo y cuando no debo. Hablo de Dios cuando tengo problemas con mi esposa y cuando no tengo. Ese es parte del plan de Dios. Somos obra en construcción. El Espíritu está trabajando en nosotros. Y al mismo tiempo Dios te quiere usar para trabajar en la vida de otros. Entonces cuando el Espíritu está en ti, hay una santa inquietud. Una santa inquietud se apodera de mí. ¿Le ha pasado alguna vez que discute con la pareja? Y en ese momento es cuando más le piden consejo de pareja. ¿Le ha pasado alguna vez que usted no tiene plata y la gente le dice que ore para que él pueda pagar sus deudas? ¿Le ha pasado alguna vez que le hacen una petición de oración? Ora por mi hijo, y el hijo suyo está más loco que el de él. Ora por mi familia y mi familia está más tremenda que la de él. Eso pasa. Pero hoy te traigo buena noticia. Sí puedes orar, porque no se trata de ti, se trata del Espíritu que está en ti, se trata del que te llamó, se trata del que te escogió. Y el que te llamó y te escogió, Él sabe que eres un vaso de barro. Lo que pasa es que te la pasas escuchando al diablo que te dice que eres vaso de oro. Dígale, soy de barro, chico. Tengo debilidades, tengo vulnerabilidad. No se trata de mí, se trata de Dios. Pablo lo dijo así, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Y a nosotros como siervos de ustedes. Yo no vine a decirle que yo soy el super pastor y que soy el super maravilla. Soy el super hermano que necesito que usted ore por mí. Cuando usted ora por mí, yo cambio. Y cuando no ora por mí, también cambio. Entonces usted decide qué cambio quiere. Alerta, pueblo, porque está sonando la trompeta. Vamos a revisar el versículo 22. Lucas 4:22. 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados ¿de qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. Vea lo que el Señor da cuando estás lleno del Espíritu. Él te da palabras de gracia. Pero es que ¿cómo le hablo a este muchacho?
busque la llenura del Espíritu y Él le va a dar las palabras de gracia. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho yo me ponía como bruto. Y mi hermano David me decía, pero es que la brutalidad te invade. Me acuerdo como si fuera ayer, que yo me ponía como bruto. Y él me decía, pero es que la brutalidad te invade. Cuando la brutalidad te invade, busca la llenura del Espíritu. Y el Espíritu te va a dar una palabra de gracia. Dios pone palabra de gracia en tu boca. Y esa palabra de gracia va a impactar las vidas. Pero al mismo tiempo que impacta las vidas, provoca un cuestionamiento. Y a veces tú quieres que la gente te diga amén. Y santa palabra, ¿no? Pero resulta que Dios, cuando tú estás lleno del Espíritu, Él te da una palabra que impacta. Pero al mismo tiempo que Dios está ministrando, la gente está cuestionando. Y tú tienes que descansar en Dios. Tú cumple con dar la palabra llena de gracia. Si ellos cuestionan, déjalos quietos. Y lo vas a ver, bueno, pero este no es el hijo de José. Sí, pero este es familia de no sé quién. Y empiezan a sacarte por tu familia. Y creen que como tu familia es así, tú eres así. ¿Le ha pasado alguna vez que usted quiere sacar a la gente por la familia? En el Señor esa premisa se cae. Pero es que pero es que lo otro. Recibe la palabra de gracia que el Señor te da. El Espíritu te habilita para hablar como conviene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La llenura del Espíritu. Verso 24. Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús lo que trataba de decirles, no es donde uno quiere, es donde al Padre le place. Los dones funcionan así, donde Dios quiere, como Dios quiere, a quien Dios quiere. La gente a veces quiere decidir cómo Dios opera, dónde Dios opera. Y a veces queremos hasta gobernarle la vida a Dios. Pero no, primero aquí, después allá. Hermano, Dios hace como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere. Y yo tengo que aprender a darle gloria a Dios por eso. Pero el ungido no se detiene por el cuestionamiento. Si Dios te ha ungido, no te detengas por el cuestionamiento. No te detengas por la queja, no te detengas porque te rechazan. En el verso 28 lo ves, como él en medio de la unción lo rechazaron. Es decir, se puede ser ungido y rechazado. Se puede ser ungido y maltratado. Se puede ser ungido y cuestionado. ¿Cuál es tu problema porque te cuestionan? ¿Cuál es el problema porque te rechazan? Para eso te ungieron, para que el rechazo, para que el cuestionamiento no acaben contigo. Pero a veces yo creo que porque estoy ungido no tiene que haber rechazo. No tiene que haber cuestionamiento. Aprende a convivir con el diablo hasta que Cristo venga. Dile, diablo, tú allá y yo aquí, tú allá y yo en la presencia del Señor. El Señor lo aplastará en breve, pero estamos en un tiempo donde el enemigo anda suelto. No llegó un WhatsApp. Aleluya. Dios es bueno. Pero a veces yo quiero una vida sin diablo. Le tengo noticia. Esa vida sí existe y Cristo viene pronto para dártela. Vengo pronto y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según sea su obra.
Así que deja de entretenerte con el cuestionamiento, deja de entretenerte con el rechazo y comienza a hacer la tarea. El Espíritu del Señor te ungió para que hagas la tarea. Pero uno esperando que se acomode esto, que se vaya el otro, que venga el otro. Dañamos el momento. Versículo 30, Lucas capítulo 4, verso 30. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Vamos a leer desde el 29, dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué le parece eso? Se guindó con ellos. El ungido pasa en medio del conflicto y se va. Cuando estás ungido tienes la capacidad de pasar en medio de los que te aborrecen. Tienes la capacidad de pasar en medio de los que te rechazan. Si ya no aguantas esa casa, lo que necesitas es unción. Pero yo quiero cambiar de casa, yo quiero otra gente. Esa no es lo que necesitas. Donde vayas vas a encontrar rechazo, donde vayas vas a encontrar conflicto. ¿Sabes qué es lo que necesitas para vivir en Venezuela feliz? Unción. ¿Sabes qué es lo que necesitas para convivir con ese compadre que te tiene la vida de cuadrito? Unción. Y cuando le dije que tienes que aprender a convivir con el diablo, ¿se acuerdan que la Biblia dice cuando Job vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino? Porque Satanás está donde está la gente de Dios, pero anda derechito. Él no hace lo que quiere. Véalo en el pasaje. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Pero él no puede avanzar más de lo que se le permite. Él no puede dañarte más de lo que se le permite. Es más, no puede dañarte. Tú eres el que le permite que te haga daño. Entonces, el conflicto no detiene al ungido. El ungido sale del conflicto a seguir enseñando. El ungido sale del conflicto a cumplir con la tarea. Pero yo a veces salgo del conflicto, necesito un mes de vacaciones. Oh, estoy agotado. Necesito un oasis, un lugar donde yo... Mándeme para Sucutum, pastor. Yo quiero seguir sirviendo, pero mándeme para Sucutum. El ungido pelea la buena batalla. El ungido no es detenido por el conflicto. Si vas a aplaudir, hazlo fuerte para Dios. Si te sientes cargado, si te sientes cansado, lo que necesitas es unción. ¿Cómo vino la unción? En ayuno. ¿Cómo vino la unción? En oración. ¿Cómo vino la unción? El Espíritu vino sobre él para siempre. Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16 lo dice así: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Invitamos por aquí a los adoradores que nos ayuden. Soy templo de Dios. Pero por mucho tiempo me enseñaron: mira, vas a entrar a la iglesia, quítate la gorra, bota el chicle, párese derecho, no eche ni un chiste. Pero eso ha pasado el tiempo y se ha quedado corto. Sí debemos respetar la sede. Sí debemos un comportamiento en medio de una reunión pública acorde.
pero tú eres el templo. Y cuando lees el versículo 17 dice: y el que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ese cuerpito que tú tienes, sí tienes que llevarlo al gimnasio. Sí tienes que dejar de darle mantequilla. Pero sobre todas las cosas, ese cuerpo necesita la llenura del Espíritu. No te voy a decir que no te eches colorete. Dale colorete. Pero abre la boca cuando te eches colorete. Padre, que sea tu gracia. Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te vas a poner sencillo, Señor, ponme la coraza. Señor, ponme la coraza. Te vas a poner unos zarcillos de plástico porque de oro te lo roban. Señor, activa mis oídos espirituales. Te vas a poner el anillo, Señor, sobre todo tu autoridad, que no me falte tu autoridad. Es tiempo de que seas creativa, pero en su presencia. Es tiempo de que busques la llenura. Dios quiere usarte, pero te has centrado tanto en la apariencia física. Te has centrado tanto en el qué dirán, que Dios dice: ¿cómo hago para usarlo? Y vivimos mendigando la sal y la luz. Somos sal y somos luz. Usted ha escuchado a la gente decir que somos el país más rico del mundo, pero que a los cristianos a veces nos pasa así. Tú eres la sal, pero anda buscando un lugar donde te hagan sentir chévere. Tú eres la luz, pero andas buscando un lugar donde haya luz. Tú eres el templo, pero andas buscando el templo bonito, con las luces, con la butaca, con el aire, con el estacionamiento. Tú eres el templo. El Señor te ungió y quiere que prediques a los pobres, que libertes al cautivo. Esta reunión de hoy es solo un encuentro, es el inicio de lo que Dios quiere hacer en la semana. Pero algunos de nosotros, si fuera por nosotros, queremos 7 días como este. Aquí llenas el tanque y afuera quema la gasolina. Si va a aplaudir para el Señor, hágalo fuerte. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos templo. Estamos llenos. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Prepárate para ir a donde hay conflicto. Prepárate para ir donde hay pelea. Prepárate para ir donde hay oscuridad. Necesitamos ser coherentes. Le voy a entregar algo que me preocupa. Nosotros pensamos en que nuestros hijos vayan a la mejor escuela, y Dios deseando que los lleves a la peor escuela. Nosotros queremos trabajar en la mejor empresa del país, y Dios deseando que entres en la peor para Él transformarla. Tú eres la sal. Tú eres la luz. El Espíritu está en ti. Tú eres la persona que Dios escogió para provocar el cambio. Tú eres la
persona que Dios escogió para producir el milagro. Necesitamos ser coherentes. Nosotros queremos ser amigos de la familia más chévere de la iglesia. Y Dios quiere que seas amigo de la peor de la iglesia. ¿Ve que a veces no somos coherentes? Tú eres la sal, tú eres la luz, tú eres el ungido. Para eso te escogieron, para eso te llamaron. Pero tienes rato ensimismado, tienes rato pensando en tus propios problemas. Y hoy te digo, el Espíritu Santo va a producir en ti una acción y reacción. El Espíritu Santo quiere trabajar en ti y en la vida de los que te rodean a la vez. Así que dile, ven y lléname, Señor. Lléname, 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 lléname. Lléname, lléname, lléname. Y cuando le estés pidiendo lléname, piensa en la tentación. Cuando le estés pidiendo lléname, piensa en el conflicto. Piensa en donde hay tiniebla. Piensa en donde hay oscuridad. ¿Qué tal si estás sobre su pie? Ven y lléname de ti. Piénsalo bien. Espíritu de Dios. ¿Para qué quieres que te llene? Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Con gozo, con gozo, con gozo. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Ven y lléname de ti. Vamos, dilo sin miedo, dilo sin miedo. Lléname, lléname, lléname. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. La unción no solo te libra del conflicto, te habilita para permanecer en el conflicto y ser de bendición. La unción te habilita para pasar en medio de. Cumplió su trabajo, les dijo lo que tenía que decir, y aunque lo querían apedrear él, hay lugares donde te están esperando, pero necesitas la actitud correcta. Necesitas entender que fuiste ungido para ser de bendición en medio de la dificultad. Y sí hay un lugar donde Dios quiere que sacarte. Versículo 42 y 43. Mire lo que dice. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, les detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Dos claves poderosas para la iglesia que verá la recompensa. Uno,
se aparta a lugares desiertos a orar. Y número 2, tiene la necesidad de ir a otros lugares. 2 cualidades poderosas que necesitamos. Necesitamos aprender a salir de donde tengamos que salir, pero a orar, a fortalecernos en el Señor. Y luego a seguir. Cuando estés en conflicto, Daría, dile al Señor, úngeme. Necesito la unción. Cuando estés en conflicto, Yubisei, necesito la unción. Cuando estés de frente a la tentación, necesito la unción. Necesitamos una iglesia ungida. Es que ya no aguanto a este muchacho. No te aguantas a ti mismo. Tú eres el que necesita